Hola muchachos, buenas tardes. ¿Se me escucha bien por acá? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha bien. Buenas tardes, profe. Sí. Gracias. Sí, profe, tal. Bueno, continuando con el tema que vimos ayer, que comenzamos a ver ayer, que es el relativo a los criterios atributivos de jurisdicción en el sistema de derecho internacional privado, nos había quedado por ver dos criterios del Código Bustamante, que son los relativos a la jurisdicción voluntaria. Aquí podemos dividir a estos criterios en jurisdicción voluntaria de carácter civil y jurisdicción voluntaria de carácter mercantil. En materia civil tenemos el artículo 330, que nos indica lo siguiente: para los actos de jurisdicción voluntaria, y salvo también el caso de sumisión y el derecho local, será competente el juez del lugar en que tenga o haya tenido su domicilio o en efecto la residencia la persona que lo motive. Y aquí vemos que se cubren los, eh, los asuntos de jurisdicción voluntaria que derivan de actos de entre vivos, como por ejemplo el justificativo de testigos, o los actos de jurisdicción voluntaria que derivan del fallecimiento de una persona, como es la declaración de únicos y universales herederos. Entonces, por ejemplo, si se trata de una persona que falleció con domicilio en Venezuela, según las reglas que nosotros vimos en el tema 3, tendrían jurisdicción los tribunales venezolanos porque se trata de la persona que motiva el acto de jurisdicción voluntaria. En este caso, recuérdense que la declaración de únicos y universales herederos lo que implica es que a raíz del fallecimiento de una persona, los que están llamados a sucederle se presentan ante un tribunal de municipio, declaran que ellos efectivamente son los herederos de esa persona y promueven a una serie de testigos que puedan dar fe de ello para que el tribunal declare dicho carácter. Ese es un instrumento que normalmente se utiliza para ciertos actos que derivan de la asociación de la persona, como por ejemplo cambiar el estatus en el seguro social y que el cónyuge pueda cobrar la pensión de sobreviviente, que los herederos puedan cobrar las prestaciones sociales derivadas del empleo que desarrollaba esa persona en vida, entre otros trámites similares. Entonces allí tenemos eso en materia de actos de jurisdicción voluntaria en materia civil. En actos de jurisdicción voluntaria en materia mercantil tenemos el artículo 331. Respecto de los actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio y fuera del caso de sumisión, y salvo el derecho local, será competente el juez del lugar en que la obligación deba cumplirse o en su defecto el del lugar del hecho que los origine. Yo les había pedido ayer que revisaran qué ejemplos podemos tener en consideración de procedimientos de jurisdicción voluntaria en materia mercantil, que pudieron revisar al respecto y que consiguieron por allí. Profe, honestamente yo estuve revisando, pero no conseguí algo en concreto, no conseguí un ejemplo como tal y realmente no pude cumplir la tarea. Ok, ¿alguien más pudo revisar o pudo chequear algo al respecto? Ok, ahí ciertamente en materia de actos de procedimientos de jurisdicción voluntaria de carácter mercantil son bastante limitados. El ejemplo por antonomasia que uno encuentra en la doctrina
es el caso del de la autorización del menor emancipado para comerciar, que es una autorización que está prevista en el artículo 11 del Código de Comercio. Por ahí vemos que en ese caso la autorización para comerciar pareciera estar más vinculada a lo que plantea el artículo el artículo 330, porque es una autorización de carácter personal. No obstante, también se puede incluir, considero yo, en el artículo 331, en ese segundo criterio que nos plantea la norma, del lugar del hecho que los origine. Si el menor emancipado está queriendo solicitar una autorización para el cumplir con algún acto de comercio que sea cumplidero aquí en Venezuela, él entonces puede entonces tenerse en cuenta de que aquí los tribunales venezolanos pueden tener jurisdicción para conocer ese asunto. Y aquí debemos recordar algo que comentábamos ayer. Cuando se habla del lugar de cumplimiento, tenemos que tener en cuenta lo relativo al artículo 1295 del Código Civil. Por ejemplo, hay otros casos de jurisdicción voluntaria en materia, sobre todo marítima, pero ya eso es una materia más especializada, en donde, por ejemplo, ocurre el caso de las averías, la calificación de las averías y sobre todo la liquidación de las averías gruesas. Son figuras que también se encuadran en algunos países en materia de jurisdicción voluntaria. Pero de nuevo, y esa era la intención de lo que habíamos dejado ayer, es ver que en efecto en Venezuela son muy limitados los casos de jurisdicción voluntaria en materia mercantil. El que podemos traer más a colación es ese del artículo 11 del Código de Comercio. Ahora, con eso terminaríamos los criterios atributivos de jurisdicción del Código Bustamante. Pero nosotros planteábamos ayer que el Código Bustamante no es el único tratado internacional que tiene criterios atributivos de jurisdicción. Tenemos otros que vamos a ver ahorita brevemente. Tenemos en primer lugar el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de letras de cambio. Aquí el artículo 8 nos plantea lo siguiente, que vemos la norma en pantalla. Los tribunales del Estado parte donde la obligación deba cumplirse o los del Estado donde el demandado se encuentra domiciliado, a opción del actor, serán competentes para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la negociación de una letra de cambio. Aquí tenemos unos criterios de jurisdicción bastante particulares porque se trata de criterios de jurisdicción de carácter concurrente y en la elección final del criterio o del estado en donde se quiera demandar va a corresponder al demandante. Pero nos da el artículo 8 unos criterios alternativos a entre sí, y en ese caso el que va a terminar eligiendo será el demandante. Ahora, ¿qué debemos entender a los efectos del lugar de cumplimiento de la letra de cambio? Allí también vamos a hacer una calificación según la Lex Fori y vamos a tomar en cuenta lo indicado en el artículo 410, numeral 5 del Código de Comercio. Allí el lugar de cumplimiento de la letra de cambio
va a derivar del lugar de donde el pago debe efectuarse, que es uno de los aspectos que debe contener la letra de cambio. Ahora, ¿qué ocurre cuando este lugar no se especifica exactamente? Allí nos da una solución el artículo 411 del Código de Comercio también, en donde el aparte tercero de esa norma nos indica que a falta de indicación especial se reputa como lugar de pago y del domicilio del librado el que se designa al lado del nombre de este. Entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta para ese primer criterio del artículo 8 lo relativo a los artículos 410 y 411 del Código de Comercio. Para el segundo, del lugar del demandado, donde el demandado se encuentra domiciliado, tenemos que ya tomar en cuenta las mismas normas que ya nosotros hemos visto. Artículos 11 al 15 del Código de la Ley de Derecho Internacional Privado, artículo 28 del Código Civil, artículo 203 del Código de Comercio, porque las partes jurídicas también pueden entenderse como librados de una letra de cambio. Luego tenemos al artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que en el caso de Venezuela lo tomamos como un criterio atributivo de jurisdicción por el hecho de que en Venezuela la restitución internacional de menores, o el llamado, que es un proceso que deriva del llamado secuestro internacional de menores, es de carácter judicial. Nos dice la norma del artículo 6 de la Convención Interamericana lo siguiente: son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores a que se refiere esta convención las autoridades judiciales o administrativas del Estado parte donde el menor tuviera su residencia habitual e inmediatamente antes de su traslado o de su retención. Recuérdense ustedes que en materia de niños, niñas, adolescentes, la custodia le corresponde por regla de forma conjunta a los padres, salvo que haya una excepción de ley. En los casos de custodia conjunta se supone que el traslado de un menor a través de las fronteras dentro de un país o a través de las fronteras internacionales debe operar con una autorización del padre o representante legal de ese menor. En el caso de que se traslade ilegítimamente a esa persona sin esa autorización, podemos entonces tener un caso de secuestro internacional de menores que puede activar un procedimiento de restitución internacional. Esta es una institución que nosotros vamos a ver con mayor detenimiento en la segunda mitad de la materia, cuando hablemos de los casos de derecho aplicable, pero aquí tenemos en efecto estas normas de jurisdicción, que en donde tenemos ese foro principal, que es el lugar en donde el menor tuviera su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención, con lo que si ese menor estaba en Venezuela y es trasladado, por ejemplo, a Italia, el padre que se entiende lesionado por ese traslado internacional puede solicitar la restitución ante los tribunales venezolanos y específicamente ante los tribunales del OMNA. Hay además en esta norma unos foros alternativos por razones de urgencia, en donde la Convención Interamericana también le ha dado la posibilidad a las partes de solicitar la restitución internacional del menor ante las autoridades del estado en donde se encontrare el menor ilegalmente trasladado o las autoridades del estado donde se hubiera producido el hecho ilícito que dé motivo a la reclamación. Ahí puede ocurrir que, por ejemplo, el menor tenía planeado un viaje con escala en Panamá a los Estados Unidos, pero que el padre, a pesar de tener una autorización que, como ustedes saben, aquí en Venezuela tiene que ser específica, en donde tiene que indicar que sale de Venezuela, pasa por Panamá y va a los Estados Unidos, él
agarró al menor y lo trasladó a otro país distinto al de destino. Ahí, según esta norma, se supone que también ese foro de Panamá en donde él tenía que, en donde operaba esa escala, puede también ser competente según este segundo criterio. Pero lo cierto es que la mayoría de los casos de restitución internacional se plantean, uno, ante el lugar en donde el menor tenía su residencia habitual antes del traslado ilícito, o ante el lugar en donde se encuentre al momento de la solicitud. Por ejemplo, en el caso que estábamos planteando, que se plantee no ante las autoridades venezolanas, sino ante las autoridades de Italia. Finalmente, tenemos dentro de los tratados internacionales al artículo 9 de la Convención Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, en donde esta norma nos plantea que cuando un siniestro haya causado daños por contaminación en el territorio, inclusive el mar territorial de uno o más estados contratantes, o se hayan tomado medidas preventivas para prevenir o minimizar los daños por contaminación en ese territorio, inclusive de nuevo el mar territorial, solo podrán interponerse acciones en demanda de indemnización ante los tribunales de ese o esos estados contratantes. Y la interposición de dicha acción será notificada al demandado dentro de un plazo razonable. Allí lo que nos está planteando el artículo 9 de esta convención internacional es en efecto un criterio también de jurisdicción concurrente, pero de ámbito limitado. No es que lo pueden activar esos daños las personas en cualquier país, sino en los países en donde se sufrieron efectivamente esos daños de carácter territorial. Porque, por ejemplo, una persona que esté lesionada por un derrame petrolero puede estar tentada de demandar en el lugar de su domicilio porque, por ejemplo, en ese sistema se permitan los daños cognitivos y él puede lograr una indemnización mayor. Pero, como vemos, esta norma del artículo 9 de la Convención Internacional está limitando y está excluyendo esa posibilidad porque solo se puede demandar ante los lugares en donde efectivamente se sufrió el daño por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. ¿Alguna pregunta sobre estos otros tratados internacionales? ¿Algo que no haya quedado claro? No es una pregunta, bueno, es Sí. una pregunta, pero es para aclarar. Es con respecto a la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores. Ok. Porque creo que Venezuela, bueno, no sé si estoy equivocada, pero ahora que lo dices, creo que Venezuela actualmente se vive mucho este tema de la ola migratoria que está viviendo. Correcto. Que, por ejemplo, lo he escuchado, que, por ejemplo, las mamás quieren llevar a sus hijos a otros países y los papás no quieren darle permiso y se los llevan igual, sin autorización del padre. Sí. Entonces, el padre, en base a este artículo, hasta si pudiese activarlo acá mismo en Venezuela, o sea, su demanda estaría basada sobre este artículo. Sí, estaría basada en ese caso sobre este artículo de la Convención Interamericana, porque en ese, siempre que el país en donde se encuentre el menor también sea parte de la convención, ¿no? Pero allí se activaría a través de esta norma del artículo 6 porque se entiende que si el menor estaba domiciliado en Venezuela según las normas de la Ley de Derecho Internacional Privado, aquí entonces el padre que no prestó esa autorización puede perfectamente iniciar el procedimiento ante los tribunales venezolanos y ya los tribunales venezolanos entonces activarán todo el mecanismo de cooperación con la autoridad central
del lugar en donde se encuentra el menor, pero él también se puede reservar la posibilidad del padre de, si lo ves más conveniente, iniciar esa solicitud en el lugar en donde se encuentra el menor luego de haber sido trasladado ilícitamente. Pero en efecto, como tú dices, Michelle, eso es una situación que se está presentando cada vez más, y vemos en tribunales del OMNA aquí en Venezuela bastantes casos de eso. Yo incluso tuve una experiencia reciente en donde se estaba tramitando una solicitud, o sea, se estaba tramitando la parte de la cooperación acá de una solicitud que se inició en Italia de unos niños venezolanos que fueron trasladados ilícitamente a los Estados Unidos, pero la residencia habitual de ellos era Italia al momento del traslado ilícito. Pero en efecto, como tú preguntas, Michelle, sería por el artículo 6 de la Convención Interamericana que se activaría ese procedimiento. De nada. Pasamos ahora entonces a Seymar. ¿Vas a preguntar algo también? Sí, lo que pasa es que me causó curiosidad saber, en caso de que no, por decir, el estado en que se encuentran los niños secuestrados, no sea parte, ¿qué normativa sería aplicable a este tratado? Pues no sea parte de este tratado. No, ahí ya sí, allí porque ocurre que la Convención Interamericana tiene una norma de jurisdicción concreta, pero nosotros tenemos además vigente en materia de secuestro internacional de menores un convenio de La Haya que tiene otra serie de normas sobre las autoridades ante las cuales se puede interponer la solicitud. Allí lo que ocurre con la Convención con los casos de restitución internacional es que van a operar los criterios que vamos a ver ahorita en la ley, en materia de ley de derecho internacional privado. Si no está disponible en ninguno de los tratados internacionales, vamos a caer o en el artículo 39 o en el caso del artículo 42, porque se va a tratar de una acción de estado de las personas o relaciones familiares. Pero allí, de nuevo, muchos de los casos se plantean a partir de la Convención Interamericana o del el nombre específico es Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Igual, de nuevo, eso es un tema que es un tema bastante interesante. Yo voy a tratar de ir recopilando algunos casos prácticos que hayan ocurrido realmente aquí en Venezuela para que los podamos estudiar, pero eso lo vamos a ver con mayor detenimiento en la segunda mitad de la materia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo tengo una también, señor. Ok. En cuanto al traslado de menores sin uno de los padres, es necesario, usted hablaba de un permiso, ¿verdad? Sí. Pero existe también un poder de menores que le puede otorgar uno de los padres a quien se le está dando el permiso para que lo traslade a otro país. ¿Es necesario esos dos requisitos o solo uno de los dos requisitos? ¿O el poder o el permiso? Porque también hablamos de los poderes amplios para que los niños puedan trasladarse, les puedan brindar educación, salud, todo este tipo de cosas. Sí. De derechos de los niños. Sí, esa pregunta también es buena, porque antes te digo 5 o 6 años, se permitía otorgar poderes amplios por ejemplo, se iban los padres, dejaban poderes a los abuelos aquí en Venezuela, con lo que ellos podían hacer todas las gestiones. Pero para los traslados en específico, o sea, si bien esos poderes todavía son vigentes, por ejemplo, para que el abuelo colabore en ciertas gestiones de los niños, para otros asuntos como lo es para el
el traslado o los viajes de los menores dentro del país o a través de fronteras, viajes internacionales, sí es necesario el permiso. De hecho, actualmente lo que se requiere es que el padre o la madre que está prestando el permiso tiene que otorgarlo ante una autoridad del lugar en donde se encuentra y enviarlo apostillado o legalizado al domicilio en donde se encuentra el menor para el poder salir. Lo tengo como experiencia personal. Mi hermano tuvo que ellos emigrar, él emigró con su familia a Ecuador, pero emigró primero con su esposa. Los niños se quedaron aquí en Venezuela. Él tuvo que otorgar el permiso allá, mandarlo por DHL unas semanas antes aquí a Venezuela, luego de que tenía los datos del pasaje, para entonces ellos pudieran salir de viaje, porque ellos lo tienen que presentar en original ante las autoridades migratorias aquí en Venezuela. Pero allí lo importante es tener en cuenta de cuál es el trámite que se va a utilizar, para el cual se requiere la representación de esa persona. En algunos casos va a servir el poder, pero en otros casos va a ser necesario el permiso en concreto, y en el caso concreto de los viajes, actualmente lo que se requiere es el permiso. Ok, pasando entonces a la Ley de Derecho Internacional Privado, nosotros tenemos que la Ley de Derecho Internacional Privado, al igual que el Código Bustamante, se divide entre un criterio general y unos criterios especiales. Yo les pedí ayer también que revisaran cuál era el criterio general de jurisdicción dentro de la Ley de Derecho Internacional Privado a la luz del artículo 39. ¿Qué pudieron ver al respecto? Profesor, en este caso, para mí el criterio general, el criterio atributivo de jurisdicción, en el artículo 39 es el del domicilio del demandado. Exactamente, Lorena. Allí, y ustedes tal vez leyendo la norma les parecerá muy obvio, pero la pregunta tiene un sentido. El sentido está en la propia redacción que nos tiene la norma, porque la norma no nos dice, a diferencia de otros criterios, el criterio general de jurisdicción será el del domicilio del demandado, sino que la norma está planteada de la forma siguiente. Además de la jurisdicción que asigna la ley a los tribunales venezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los tribunales de la República tendrán jurisdicción en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el exterior, en los casos contemplados en los artículos 40, 41 y 42. Esta norma ha causado que en la práctica, en ciertos casos, se tome esto como una simple referencia a los artículos 40 al 42, pero la realidad es que, a la luz del artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el criterio general de jurisdicción aplicable para todos los casos es el que nos plantea Lorena, el del domicilio del demandado. Y esto aplica tanto para demandados que sean personas naturales, en donde aplicarán los artículos 11 al 15 de la Ley de Derecho Internacional Privado, como para las personas jurídicas, en donde aplicarán las normas que ya sabemos. Ahora, aquí con esta norma tenemos que tener en cuenta algo. Y es que ocurre si hay un litisconsorcio pasivo. Es decir, si hay varios demandados. Por ejemplo, si uno de ellos ya está domiciliado, ¿hay jurisdicción sobre todos? ¿O se tiene que revisar el domicilio de cada uno de ellos? ¿Qué creen ustedes? De nuevo, si hay varios demandados y tenemos que aplicar el artículo 39, si uno de ellos ya está domiciliado en Venezuela, ¿hay jurisdicción sobre todos o hay que revisar el domicilio de todos?
Ok, allí nosotros tenemos que, como en Venezuela no tenemos una disposición como la que está, por ejemplo, en el reglamento de Bruselas de la Unión Europea, en donde se indica que en casos de litisconsorcio pasivo necesario con que esté domiciliado uno, están domiciliados, se encuentra la jurisdicción asumida respecto a todos los miembros de ese litisconsorcio. Aquí en Venezuela tenemos que pasar a revisar el domicilio de cada uno de los miembros de ese litisconsorcio y entonces podrá ocurrir lo siguiente: que todos estén domiciliados y no hay ningún problema, o que se encuentren unos domiciliados en Venezuela y otros no, caso en el cual entonces tendrá que pasar el tribunal venezolano a revisar alguna de las otras normas que están en los artículos 40 al 42 para entonces concluir si en efecto tienen jurisdicción los tribunales venezolanos o no respecto de esa persona. Pero en definitiva, en casos de litisconsorcio, el análisis de la jurisdicción es individual con cada demandado. No se puede, por ejemplo, decir, bueno, ya está el que, por ejemplo, en un caso de un contrato con confianza, bueno, ya está domiciliado aquí en Venezuela el contratante principal, ya tengo jurisdicción sobre el fiador. No. La jurisdicción sobre el fiador también tiene que revisarse pasando por el artículo 39 y en tal caso de que no esté domiciliado ese fiador en Venezuela, es que se pasa al artículo 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Pero de nuevo, siempre en todos los casos de derecho internacional privado, cuando aplica la Ley de Derecho Internacional Privado, en materia de jurisdicción, el criterio general es el del domicilio del demandado. Y además hay que tener en cuenta lo siguiente: el artículo 39 es excluyente de los artículos 40, 41 y 42. ¿A qué me refiero con excluyente? Que si se verifica el domicilio del demandado, yo no tengo que revisar los demás criterios. La puerta a los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado se abre cuando el demandado de esa causa no está domiciliado en nuestro territorio. Pero entonces nosotros vamos viendo, y eso ustedes lo habrán visto en el material sobre metodología de resolución de los casos de jurisdicción, que cuando estamos en el ámbito de la Ley de Derecho Internacional Privado tenemos que pasar en primer lugar por el artículo 39 y dependiendo de la respuesta que demos a la pregunta de si aplica el criterio general de jurisdicción del domicilio demandado o no, es que pasamos al resto de los artículos. Pero no puede ocurrir lo que a veces ocurre en los tribunales, de que el tribunal dice lo siguiente: en este caso se trata de un solo demandado, el demandado está domiciliado en Venezuela, pero además los tribunales venezolanos tienen jurisdicción porque aquí se celebró el contrato, por ejemplo, o porque aquí se citó a la parte demandada, por ejemplo. Eso no es metodológicamente correcto, porque si ya se verificó el artículo 39, no hay más que decir. En caso de que la parte demandada no se encuentre domiciliada en Venezuela, nosotros tenemos que proceder a calificar la acción que está siendo interpuesta. ¿Por qué a calificarla? Porque los artículos que vienen de los artículos 40 al 42 tienen un ámbito material delimitado. El artículo 40 trata de acciones de contenido patrimonial. El artículo 41 se refiere a las acciones relativas a universalidad de bienes, y el artículo 42 se refiere a las acciones sobre estado de las personas, y relaciones familiares. Vamos a comenzar viendo los criterios del artículo 40 y vamos a ir dando algunas precisiones sobre cada uno. El artículo 40 indica lo siguiente: los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial. 1. Cuando se ventilen
acciones relativas a la disposición o la tenencia de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio de la República. Aquí, cuando el artículo 40 en su numeral 1 habla de disposición o tenencia de bienes muebles o inmuebles, esto se entiende aplicable tanto a las acciones reales como a las acciones obligacionales que involucren bienes ubicados en Venezuela. Aquí se incluyen acciones, por ejemplo, una acción reivindicatoria como una acción de cumplimiento de un arrendamiento aquí en Venezuela, por ejemplo, el desalojo de un inmueble arrendado aquí en Venezuela. ¿Qué ocurre? Que dentro de este numeral 1 del artículo 40 tenemos un criterio que debemos conectar con el artículo 53 numeral 3 en materia de jurisdicción exclusiva, porque se entiende que cuando se trata de acciones sobre derechos reales respecto de bienes inmuebles, que la jurisdicción de los tribunales venezolanos es exclusiva. Pero de nuevo, es sobre acciones de sobre derechos reales respecto de bienes inmuebles ubicados en Venezuela. Si se trata de derechos reales sobre bienes muebles, no hay jurisdicción exclusiva. Si se trata de tenencia y no de un derecho real, sino que se trata de un aspecto meramente obligacional, no hay jurisdicción exclusiva en ese caso tampoco. Ahora bien, tenemos que, a la luz del artículo 40, determinar la ubicación del bien que está siendo disputado en el asunto. En ese caso, en el caso del bien inmueble, no hay mayor problema, porque nosotros tenemos que determinar simplemente si, por ejemplo, esa casa, ese apartamento, ese terreno está dentro de las fronteras venezolanas. Pero con el caso de los bienes muebles no ocurre lo mismo, porque por su propia característica de movilidad se pueden trasladar fácilmente a través de las fronteras. Entonces, en esos casos, nosotros nos podemos servir como principios de derecho internacional privado generalmente aceptados de los artículos 105 y siguientes del Código Bustamante. En los artículos 105 y siguientes del Código Bustamante se nos plantean ciertas normas para ubicar o para determinar el lugar de situación de los bienes muebles. En el caso del artículo 106, allí se nos habla de los bienes muebles corporales y de los títulos representativos, que en donde se indica que ellos estarán situados en donde se encuentren ordinaria o normalmente. En el caso del artículo 107, cuando se habla de los créditos, se dice que el lugar de su situación es aquel en donde deban hacerse efectivos y, si no estuviera precisado, en el domicilio del deudor. En el caso del artículo 108, cuando se habla de la propiedad industrial o de la propiedad intelectual y demás derechos análogos de naturaleza económica, se tiene por lugar de la situación del bien al lugar del registro. En el caso de las concesiones, el artículo 109 las sitúa en el lugar en donde se hayan obtenido legalmente, y el artículo 110, que es el que va a encontrar mayor utilidad en la práctica, indica que a falta de toda regla, y además para los casos no previstos en este código, se entenderá que los bienes muebles de toda clase están situados en el domicilio de su propietario o, en su defecto, en el del tenedor. Si, por ejemplo, yo tengo una obra de arte de gran valor que yo tenía en mi casa y una persona que
visitó mi casa, se la llevó al extranjero y él tiene el domicilio en Francia, por ejemplo. Allí se puede tener que pueden tener simultáneamente jurisdicción el lugar en donde se encuentra la persona que sustrajo ilícitamente el bien, como el lugar del propietario. Yo como propietario podría activar esa jurisdicción de nuestros tribunales venezolanos. Ahora bien, ustedes se preguntarán, profesor, usted no dijo la semana pasada cuando vimos los principios de materia de jurisdicción que en materia de jurisdicción no puedan aplicarse los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. La respuesta es sí, pero eso lo que implica es que no se pueden crear criterios de jurisdicción a través de principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. Pero en este caso, lo que estamos haciendo es interpretar un criterio positivamente establecido en la Ley de Derecho Internacional Privado, ley interna, para finalmente aplicarlo. Entonces, aquí no estamos creando un criterio de jurisdicción, sino que estamos interpretando uno a través o con auxilio de de las leyes internas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. En el numeral 2 del artículo 40 tenemos otra serie de criterios en donde tenemos básicamente 3. Aquí se nos indica que tendrán jurisdicción para conocer los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial los tribunales venezolanos cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el mencionado territorio. Aquí tenemos 3 criterios. Tenemos el criterio del forum celebrationis, el criterio del forum executionis y el criterio del forum delicti commissi. En el caso del forum celebrationis, que se refiere al lugar de celebración del contrato, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta lo relativo a los artículos 1137 del Código Civil y 115 del Código de Comercio, que nos establecen el lugar en donde se entiende celebrado un contrato a los efectos de cuando lo han suscrito personas de distintos domicilios o que se trata de contratos celebrados a distancia. Allí tenemos que también utilizar las normas venezolanas, hacer una calificación según la Lex Fori a los efectos de determinar el lugar de celebración. En otros casos será más fácil porque normalmente el contrato lo va a decir o las pruebas de las tratativas previas a la suscripción del contrato pueden dar luces del lugar de su celebración. En el caso del forum executionis, tenemos que allí tenemos que entender también el lugar de cumplimiento de esa obligación o lugar de ejecución de esa obligación, lo que nosotros comentábamos ayer del artículo 1295 del Código Civil que leímos acá, en donde tenemos que tener en cuenta lo que diga el contrato, lo que diga si se trata de una cosa determinada, el lugar en donde se encuentra o en tal caso el domicilio del deudor. Allí en materia de forum executionis, esto puede aplicar perfectamente en materia de contratos o de obligaciones plenamente contractuales, como en el caso de obligaciones que deriven de asuntos extracontractuales. Porque, por ejemplo, nosotros puede ser el caso de que yo le cause a alguno de ustedes un accidente de tránsito
y se active los mecanismos del derecho internacional privado porque existe alguna internacionalidad del asunto, por ejemplo, porque yo esté domiciliado en el extranjero. Entonces yo suscribo un acuerdo con ustedes en donde me comprometo a pagar los gastos del carro, los gastos médicos y una indemnización adicional por ese accidente de tránsito, y que lo tengo que pagar, por ejemplo, en dólares en efectivo aquí en Venezuela. Aquí, ¿cómo se va a entender que esa obligación de indemnización la estoy yo asumiendo para ser ejecutada aquí en Venezuela? Que se puede activar este criterio tributario de jurisdicción en el caso de que yo no cumpla voluntariamente con ese pago de la indemnización. Ahora, cuando habla el artículo 40, numeral 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, del lugar donde se hayan verificado los hechos, atiende a lo que se denomina el Forum Delicti Commissi, que es un criterio que aplica normalmente en materia de hecho ilícito y que tiene una interpretación amplia. Porque, ¿qué ocurre? En casos de derecho internacional privado puede darse el supuesto de que un hecho ilícito se cometió en un estado, pero los efectos no solo se verifican en ese estado, sino en estados aledaños. Entonces, allí se plantea el hecho de que el lugar donde se produce la causa generadora del daño y el lugar en donde se sufren los efectos pueden ser distintos. Esto mismo ocurrió en el sistema europeo a partir de un criterio similar al del artículo 40, numeral 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que se encontraba en el Convenio de Bruselas sobre jurisdicción que fue suscrito en las Comunidades Europeas en 1968, en donde el Tribunal de las Comunidades Europeas para ese momento, que actualmente se denomina Tribunal de la Unión Europea, interpretó esa norma de forma extensiva, en el sentido de incluir tanto el lugar de la causa generadora del daño como el lugar en donde se producen los efectos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre o qué problemas se pueden plantear con respecto a este criterio atributivo de jurisdicción? Podemos tener que, en virtud del uso de la Internet, el lugar en donde se produce la causa generadora del daño sea bastante difícil de determinar, como limitar los lugares en donde se pueden producir los efectos de ese daño. Pongamos el ejemplo de que yo, a través del uso de la red social Twitter, los difamo a algunos de ustedes y le causo tanto daños materiales como morales a través de esa actuación. Se puede entender que que la causa generadora del daño se efectúa acá porque yo estoy domiciliado acá, o se va a entender que se produce en el lugar en donde se encuentra el servidor en donde está alojado mi cuenta de Twitter, o se puede entender que la causa generadora del daño está en el domicilio en donde ustedes como víctimas se encuentran establecidos. Lo mismo ocurre con el lugar del efecto del daño. Eso quiere decir que yo podría demandar en todos y cada uno de los lugares en donde se encuentre disponible esa publicación en Internet. Esto ha llevado a que este criterio atributivo de jurisdicción esté siendo interpretado de una forma más particular, porque, por ejemplo, en el sistema europeo se ha dicho que en cuanto al lugar en donde se producen los efectos del daño, se debe entender más no desde un punto de vista objetivo, sino desde un punto de vista más subjetivo. Y es que el lugar en donde se encuentra establecida la persona que es víctima de ese daño producido a través de la Internet, es en donde se va a entender que se producen los efectos del daño.
a pesar de que esa publicación se encuentre disponible en cualquier parte del mundo. Y en esos casos tenemos que se entiende limitada la posibilidad de demandar de esa víctima en el lugar en donde se encuentra domiciliado cuando se quiera basar en el lugar en donde se generen los efectos del daño. ¿Y qué alcance va a tener esa jurisdicción? Va a tener el alcance de solo los daños de que se fueron sufridos en el domicilio de esa persona o los que pudieran haberse verificado en cualquier parte del mundo. Ahí la jurisprudencia europea todavía está dividida en cierto modo sobre ese asunto, pero hay casos en donde hay indicado que la jurisdicción cubre los daños sufridos en cualquier parte, mientras que en otros casos ha indicado que solo los sufridos en ese estado determinado, en donde se encuentra domiciliada la parte, son los que es posible demandar. Pero el hecho es que, de nuevo, el artículo 40, numeral 2, a través de Profe. Sí, adelante, de Kleiber. Profe, perdone. O sea, va a depender entonces del ánimo con el que se haya realizado, si fue con dolo o fue con culpa. Va a depender del ánimo. No necesariamente del ánimo, porque tanto en el caso de dolo o culpa va a haber una actuación de una persona distinta a la víctima. Entonces, en esos casos, lo que ha querido la jurisprudencia europea es limitar la jurisdicción a el lugar en donde se encuentre establecida la persona culpable de ese daño y el lugar en donde se encuentra establecida la persona que ha sufrido el daño. Porque si, de nuevo, yo publico una página en internet en donde me pongo a decir mentiras sobre ti y yo lo empiezo a mandar a todos tus contactos, a todas las personas con las que tú tengas alguna relación personal o comercial o profesional, y yo te causo un daño, ahí se podría entender que que tú tienes la posibilidad de demandarme en cualquier parte del mundo por el simple hecho de que esa página se encuentre disponible en todos esos países. Pero lo que ha querido, de nuevo, los tribunales europeos, y es algo que todavía no se ha discutido en la jurisprudencia venezolana, y sería interesante ver la respuesta, pero lo que se ha querido en esos casos es delimitar el ámbito de ese criterio atributivo de jurisdicción en virtud del principio de proximidad razonable. Porque si nosotros nos tomamos, por ejemplo, nada más como criterio suficiente el que, mira, está disponible esta página en los Estados Unidos, y como en los Estados Unidos es posible obtener daños punitivos, yo te demando allá en los Estados Unidos por $25 millones, a pesar de que los daños que sufriste solo ascienden realmente a $100,000. Allí lo que se ha querido con esa interpretación es limitar el ámbito de ese criterio atributivo de jurisdicción en virtud del principio de proximidad razonable. Pero no tiene tanto que ver con el hecho de si hubo culpa, hubo dolo, hubo culpa grave, culpa leve, sino de delimitar eso en base al lugar del establecimiento de las personas. Porque algo que ocurre, y eso creo que lo vamos a tener tiempo de ver en la segunda mitad de la materia, el uso de la Internet ha planteado un resurgimiento de los criterios tanto de jurisdicción como de derecho aplicable de corte subjetivo, porque van a haber muchas actuaciones que van a ser básicamente de carácter transnacional, y entonces si nos vamos por criterios objetivos, básicamente podría demandarse en cualquier parte del mundo o podría aplicarse cualquier derecho, y no es lo que se quiere desde el punto de vista del derecho internacional privado. No sé si con eso está zanjada tu duda, Kleiber, o queda algo más por allí. Sí, no, profe, está bien, ya quedó mucho más claro. Lo que pasa es que estaba, de acuerdo a los 3 criterios del foro que estaba señalando, entonces yo me confundí, o sea, pensé que podía ser de acuerdo al ánimo para poder ubicar uno de ellos,
pero no, ya me quedó claro que son otros criterios, ya lo capté. Ok, perfecto. Además de estos criterios del numeral 2, tenemos el criterio del lugar de citación del demandado, en donde el artículo 40 nos indica en el numeral 3 que tendrá jurisdicción los tribunales venezolanos en materia de acciones de contenido patrimonial cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República. Y yo les pregunto, ¿conforme a qué derecho procesal debe realizarse esa citación? El derecho local. Exacto, porque aquí aplica, tenemos que conectar eso con la regla de la lex fori regis proceso. Y como en este caso se nos habla de que es citación dentro del territorio de la República, pues allí se debe entender que existe la obligación de aplicarse esa citación del demandado, ese derecho procesal venezolano a ese acto de citación. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Y estos son casos tal vez de laboratorio, pero en la práctica puede ocurrir de todo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo cito a una persona dentro de las instalaciones de la Embajada de Venezuela en el país X? Yo puedo entender en ese caso que se cumple este criterio y que por ende los tribunales venezolanos tienen jurisdicción. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede repetir la pregunta? Sí, si por ejemplo yo tengo un proceso en tu contra, Michelle, y tú estás por X razón asilada en la Embajada de Venezuela en México, por ejemplo. Si yo te cito a ti en esa residencia, se entiende que se está cumpliendo este criterio atributivo de jurisdicción, o se entiendan los efectos del derecho internacional privado que tú estás siendo citada en México. Si mal no recuerdo, o sea, No sé, no sé, te estaba escuchando, Michelle. Y sería... ¿Me escuchan? Ahora sí. Que sí. Creo, no estoy seguro, que se aplicaría la ley venezolana, porque en esa embajada se entiende que pues aplican la ley venezolana porque por la soberanía del Estado. Claro, ahí tenemos que, y eso por eso es la pregunta, tenemos que tener en cuenta que eso va a depender mucho de la postura que se tenga en cuanto al lugar en donde se encuentra la representación diplomática. Porque si bien es cierto que las representaciones diplomáticas tienen una serie de privilegios, una serie de inmunidades, de derechos de inviolabilidad, lo cierto es que modernamente se ha dejado un poco de lado eso de que el lugar en donde se encuentra una representación diplomática es parte del territorio que ese derecho representa, porque entonces sería básicamente extraer de forma total esa parte del territorio del Estado receptor de su propia ley. De nuevo, las representaciones diplomáticas tienen privilegios, tienen inmunidades que tienen que ser cumplidas, pero por ejemplo los efectos de esta norma, allí al menos yo no entiendo que se esté citando en territorio venezolano. Se está citando en la representación diplomática de una persona en el extranjero, pero se está citando a final de cuentas de esa persona es fuera del territorio venezolano. Eso de nuevo es un caso
que tal vez pareciera muy de laboratorio, pero es importante ver cómo se conecta con nociones que ya hemos visto en materia de derecho internacional público. Ahora bien, ¿qué ocurre con este artículo 40, numeral 3, que puede ser un criterio de jurisdicción exorbitante? Y yo les daba, cuando hablábamos de las instituciones en materia de introducción al derecho procesal civil internacional y de los principios en materia de jurisdicción, que el criterio de citación del demandado puede ser un criterio de jurisdicción exorbitante porque el lugar de citación puede ser un hecho muy causal. Yo les daba el ejemplo de una persona que es citada por casualidad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía porque la parte demandante se enteró que estaba tomando una escala en Venezuela por un viaje internacional. Allí realmente esa conexión entre el litigio y el foro por el lugar de citación es muy débil. Lo que ocurre es que no tenemos un remedio general en el ordenamiento jurídico venezolano para poder nosotros declinar la jurisdicción en esos casos, como ocurre en los sistemas anglosajones con el forum no convenience. Pero en Venezuela, como vamos a ir viendo, no aplica esa institución del forum no convenience de forma general. Finalmente, dentro del artículo 40 tenemos el numeral 4, que nos indica que los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer un asunto en materia de acciones de contenido patrimonial cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. Ya nosotros hemos visto que en el Código Bustamante dimos algunas precisiones en materia de sumisión voluntaria, que aquí en su mayoría se van a repetir a través de los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Pero antes de pasar a esos artículos tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que a diferencia de lo indicado por el artículo 318 del Código Bustamante, el artículo 40 del numeral 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado no exige el requisito de vinculación entre el litigio y el foro venezolano. Muy importante eso. En el contexto de acciones de contenido patrimonial, la sumisión voluntaria es libre. Libre en el sentido de que no tiene que existir una conexión previa entre el litigio y el foro venezolano. Si, por ejemplo, se trata de un contrato de compraventa internacional de mercaderías entre una empresa argentina con una empresa china, que se cumple ese contrato en Chile, por ejemplo. Allí tenemos que por los lugares de domicilio tendrían jurisdicción Argentina y China. Por el lugar de celebración del contrato podemos decir que fue celebrado en Argentina, también hay conexión en ese sentido. Por lugar de ejecución a Chile. Ahí vemos que Venezuela no tendría nada que ver. Pero en virtud de esta norma del artículo 40, numeral 4, las partes de ese contrato pueden plenamente decidir, mira, yo quiero que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para que conozcan este asunto. Y en virtud de este artículo 40, numeral 4, las partes podrían efectivamente acudir ante nuestros tribunales a que se conozcan estos asuntos. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a algo que muchas veces desde el punto de vista académico y cuando nosotros vemos el derecho internacional privado en clase no se expresa de una forma totalmente clara. Y es que es muy importante cuando nosotros tenemos una operación de carácter internacional no hacer una elección no informada del foro, porque hay países que tienen sumisión libre como es Venezuela y no hay problema, pero hay otros países que tienen criterios
más como el del Código Bustamante, donde no permiten la prórroga, sino que tiene que haber una conexión previa entre el litigio y el foro, normalmente delimitada o por la operación o por el domicilio de las partes o la nacionalidad de las partes. Pero es muy importante dentro de ese ámbito de la negociación que se discuta y se evalúe y se revise detenidamente si el lugar en donde yo estoy indicando que van a conocerse las disputas derivadas de mi contrato permite efectivamente esa elección o no. Es muy importante tener eso en cuenta cuando nosotros tengamos un contrato internacional, que ahorita es mucho más común de lo que ocurre. Ahora bien, ¿qué ocurre en materia de sumisión expresa? Que nos dice el artículo 44 de la Ley de Derecho Internacional Privado lo siguiente: la sumisión expresa deberá constar por escrito, y ese constar por escrito debe tener una interpretación amplia, muy similar a lo que ocurre con el artículo, con el acuerdo de arbitraje. Cuando nosotros vayamos en materia de arbitraje el acuerdo, ahí tenemos que el acuerdo de arbitraje puede constar en una cláusula, en un contrato, puede constar en un acuerdo independiente que se incorpora por referencia en otros contratos, que puede ser firmado por el cambio de cartas, por el cambio de telegramas, por el intercambio de correos electrónicos, en donde a final de cuentas se manifiesta la voluntad de las partes de acudir al arbitraje. Lo mismo puede ocurrir en el ámbito de los acuerdos de elección de foro, de que se pueda incluir dentro de un contrato, en un acuerdo independiente o a través de intercambio de cualquier tipo de comunicación, incluso electrónica. Siempre que conste la voluntad de las partes en un medio que pueda ser consultado luego por el juez para determinar que ellos en efecto manifestaron su voluntad de acudir ante los tribunales venezolanos, se cumple con el requisito de escritura. En materia de sumisión tácita, nos dice el artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado lo siguiente: la sumisión tácita resultará por parte del demandante del hecho de interponer la demanda, y por parte del demandado del hecho de realizar en el juicio personalmente o por medio del apoderado cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva. Aquí se plantea lo mismo que nosotros veíamos ayer en materia del Código Bustamante, que en el caso de la sumisión tácita se tiene que igualmente verificar la conjunción de voluntades entre demandante y demandado. Del demandante el caso es lo mismo, que con la sola demanda se entiende sometida a la parte a los tribunales venezolanos. En el caso de la parte demandada, se indica igualmente que la realización de cualquier acto procesal distinto a declinar la jurisdicción u oponerse a una medida preventiva, se entenderá que allí también hay sumisión de la parte demandada. Ahora bien, ¿qué ocurre con lo que nosotros planteamos ayer de que se nombra un defensor al lite? Allí tampoco se entiende que hay sumisión tácita, porque, de nuevo, la sumisión tácita deriva de la actuación directa de la parte o a través de apoderados nombrados especialmente por ella para que se lo representen en juicio, que sea distinta a esa declinatoria de jurisdicción y a esa oposición a una medida preventiva. Finalmente, el artículo 46 también nos plantea algo que es relevante en materia de acciones de sumisión voluntaria, en donde nos indica lo siguiente:
No es válida la sumisión en materia de acciones que afecten a la creación, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, a no ser que lo permita el derecho de la situación de los inmuebles. Entonces, en estos casos, si por ejemplo se está planteando una acción reivindicatoria entre una persona domiciliada en los Estados Unidos contra una persona domiciliada en Venezuela sobre un bien que se encuentra en los Estados Unidos, y ellos se someten a los tribunales venezolanos, además de los requisitos, del requisito de escritura que tenemos en esos casos, o incluso en el caso de sumisión tácita también, tenemos que revisar si el derecho de los Estados Unidos permite la sumisión a una jurisdicción extranjera en el caso de derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en dicho territorio. Por eso es que aquí, como indica la lámina en pantalla, tenemos también una excepción a la regla Lex Fori Regit Processum, porque el tribunal venezolano tiene que revisar una norma extranjera a los fines de asumir jurisdicción en un caso de derecho internacional privado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a el artículo 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado? Ok. Yo les pedí ayer también que revisaran algo relativo a lo siguiente. Si, por ejemplo, no se verifica ninguno de los criterios establecidos en el artículo 40, el juez venezolano en materia de acciones de contenido patrimonial podría aplicar los artículos 41 y 42. ¿Qué creen ustedes? Bueno, aquí tenemos que volver a los principios del derecho de la jurisdicción, del derecho internacional privado en materia de jurisdicción. Nosotros vimos en la clase del jueves pasado que en materia de jurisdicción existe el principio de reserva legal, el principio de derecho constitucional, que implica que no se puede aplicar la analogía ni los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. Entonces, si un tribunal venezolano, luego de haber pasado por el artículo 39, indica que la parte demandada no está domiciliada en Venezuela, pasa por el artículo 40 y revisa todos los criterios de jurisdicción y ninguno aplica a Venezuela, lo que puede declarar es la falta de jurisdicción. No puede pasar a aplicar los artículos 40 o 40, del artículo 41 o 42 por vía analógica. Por eso es que es importante tener claros esos principios para aplicar bien las normas en materia de jurisdicción. Finalmente, y con eso terminaríamos el día de hoy, tenemos que tener en cuenta que el artículo 40 no tiene orden de prelación. Es decir, no es que se tiene que ir primero por el numeral 1, después verificar el numeral 2, el numeral 3 y el numeral 4. No. El juez puede ir dentro del artículo 40 al numeral que específicamente aplica para el tipo de acción. Si, por ejemplo, se trata de disposición o tenencia de bienes muebles o inmuebles, él puede ir directamente al 1. Pero si se trata de materia contractual, él puede ir al numeral 2 o al numeral 3 incluso. Y aquí sí puede ocurrir que dentro del artículo 40 puedan aplicarse varios criterios. Pero eso cuando hay, por ejemplo, que se celebró el contrato en Venezuela y una parte se ejecutó también aquí en Venezuela. O el contrato se ejecutó en Venezuela y el demandado fue citado aquí. Ahí sí se pueden aplicar en concordancia varios numerales del artículo 40, pero lo que no puede ocurrir
es que se aplique 39 y 40 conjuntamente, o que se utilice el artículo 40 con los artículos 41 y 42. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, la clase siguiente vamos a ver los artículos 41 y 42 y vamos a ver los criterios que están en algunas leyes especiales que quisiera que revisaran para discutir la clase siguiente. Uno, ¿en qué consiste el criterio del paralelismo? Que es un criterio que tenemos presente en los artículos 41 y 42. Y dos, si el criterio del artículo 41, numeral 2, de la Ley de Derecho Internacional Privado exige un mínimo de bienes en Venezuela. De nuevo, para la clase siguiente para discutir sería en qué consiste el criterio del paralelismo, y dos, si el criterio del numeral 2 del artículo 41 exige un mínimo de bienes en Venezuela. Entonces, de nuevo, si no hay alguna pregunta o algún comentario, nos vemos entonces la clase siguiente. Vale, profe, muchísimas gracias. Chévere. Feliz tarde a todos y feliz fin de semana. Vale, profe, gracias.